Ok. Esta es la clase número del tema 6, que vamos a analizar liberalismo. Ahora en esta parte vamos a analizar socialismo, centralmente el socialismo científico, los orígenes del sindicalismo y el socialismo utópico también. Bien. Vamos a poner apoyando. Ahí se me ve. Perfecto. Bien. Como le estaba diciendo, estas ideas del liberalismo son importantes porque son la base en la cual el modelo capitalista, después, digamos, la burguesía industrial, es la que se para sobre estas ideas para llevar adelante justamente la implementación del modelo capitalista, que es el modelo que después termina rigiendo en todo el planeta. Fíjense cómo estas ideas terminan organizando las formas de producción sociales, las formas de que nosotros nos relacionamos socialmente, ¿no? Las formas económicas, las formas políticas y las formas sociales, se organizan en base a estas ideas del modelo capitalista. Y nosotros nos vemos hoy en día insertos en este tipo de modelo. Es decir, todas las condiciones y todas las relaciones sociales que nosotros tenemos, las relaciones desde las más mínimas de la organización de la familia hasta las más complejas de la organización del Estado, están basadas en estos principios de la organización capitalista, que están basados a su vez en este modelo del pensamiento liberal, ¿no? El pensamiento del libre mercado, donde supuestamente, centralmente las burguesías industriales en este caso, pueden competir libremente, ¿no? Es decir, que se puede competir un burgués industrial, supuestamente puede competir con otro burgués industrial, y a través del libre mercado pueden incorporar las producciones y el mercado va a optar y va a consumir. A partir de ahí se va a generar, como dice David Ricardo, la riqueza de las naciones, ¿no? Que se van a producir a partir de esto. Entonces, a partir de este intercambio libre en el mercado, ¿no? Se va a producir justamente la distribución de la riqueza en el mundo. Entonces, bueno, todos vamos a poder ser parte de esta riqueza, todas las naciones se van a poder enriquecer a partir de este intercambio comercial de la igualdad en igualdad, y hay países que se van a tener, que recomiendan ahí, que es lo que sucede efectivamente, que se van a tener que especializar a través de especializar en las producciones. Unos se van a especializar en la producción de materia prima y otros se van a especializar en la producción de productos industriales, ¿no? Y esto se va a convertir en la famosa división internacional del trabajo, ¿no? La cual, si nosotros deducimos ya de todos los que venimos estudiando, podemos ver quiénes van a ser los que van a producir materia prima. Obviamente van a ser los sectores que están en plena ocupación colonial, ¿no? Principalmente aquellas naciones que todavía están emergiendo en este momento, naciones que se están independizando, que van a ser, de cierta manera, convencidas para que puedan ser productores de materia prima. Cuando hablamos de materias primas, estamos hablando de productos alimenticios básicos, minerales y todo lo que sea la base de la producción de materia prima para el proceso industrial. Y los países industriales, ¿no?, que van a llevar los productos más elaborados, van a ser justamente, centralmente, los imperios europeos. Pero centralmente en este caso están hablando desde Inglaterra, que es donde se sucede la primera revolución industrial. Y acá lo están pensando estos burgueses industriales para llevar adelante la implementación de este modelo capitalista a nivel mundial. Estas ideas todavía están en pelea con el sector mercantilista. Están todavía peleando porque justamente no hay esta posibilidad real de libre mercado. Está a principios del siglo XIX, hay mercado, pero no hay un libre mercado como ellos los habían planteado. Demora casi hasta 1840, más o menos, cuando se termina de establecer y termina un modelo, porque hay una crisis económica de por medio, y ahí se termina de definir que, bueno, que la única salvación es justamente la existencia del libre mercado. Y a partir de ahí, bueno, comienza el establecimiento de este libre mercado a nivel mundial. ¿Qué pasa con estas sociedades ya industriales, ¿no?, que transforman, ¿no?, las formas de producción y transforman a la sociedad? ¿Se acuerdan que en Inglaterra estaba el campesinado,
estaba la servidumbre, y las transforman, porque hacen una implementación de leyes también, para poder transformarla en una clase que empieza a ser una de las más importantes en el mundo, que es la clase obrera, es el asalariado, ¿no? Acá aparece este asalariado, que en un principio, ¿no?, se ve bajo condiciones de explotación muy similares a las que venían viviendo los esclavos en América, ¿no? Condiciones de horas de trabajo, 17 horas de trabajo. ¿Saben lo que es trabajar 17 horas de trabajo? Calculen, si entran a las 7 de la mañana, ¿hasta qué hora tienen que trabajar? 7 de la tarde son 12, hasta las 12 de la noche más o menos. 17 horas de trabajo. Y de ahí se van a dormir, comen lo que pueden y al otro día a las 7 tienen que estar de nuevo presentes. Condiciones de trabajo en las cuales el riesgo de sufrir accidente era constante. Estamos hablando de trabajar con máquinas que eran totalmente inseguras, las máquinas que todavía se estaban desarrollando y que en cualquier momento podrías sufrir un accidente y podías perder algún miembro del cuerpo, puede ser desmembrado, o podías perder tu vida, ¿no? Y cuando morías o te pasaba un accidente laboral, no había nada que te cubriese esa pérdida. Entonces estamos viendo condiciones muy terribles de esta clase trabajadora, que se empieza a pensar, en un principio antes de que exista el marxismo, se empieza a organizar para poder justamente mejorar estas condiciones laborales. Uno de los primeros levantamientos que hay y que aparecen de los movimientos de organizaciones de la clase trabajadora, que es un poquito anterior, es el ludismo. ¿Qué es el ludismo? El ludismo, ¿no?, es un movimiento, no hay exactamente una persona que lo dirige, se llaman los ludistas, ¿no?, y que contrariamente a lo que se podría decir que mejora, pedir mejoras salariales en las fábricas, lo que hacen es van contra la máquina, ¿no? Les dicen, el problema que nosotros tenemos de no poder conseguir trabajo está en que existen esas máquinas. Esas máquinas nos quitan el trabajo. Entonces, hay un movimiento centralmente para destruirlas a las máquinas. Entonces se dice, bueno, vamos a destruir la máquina, que antes había 30 personas trabajando, traer una máquina, ya no estaban esas 30 personas, vamos a destruir para volver a recuperar nuestros trabajos. Este movimiento, justamente, decae ya para 1820, perdón, decae enteramente, porque ya la sociedad industrial ya está plenamente establecida, ¿no? Y esta idea de que estas máquinas, el maquinismo, dejaría a los obreros sin trabajo, nos lleva a que se hagan grandes atentados justamente contra las grandes productoras textiles en Inglaterra, ¿no? Se atenta, se la destruye. Y esto hace que se implementen justamente leyes. Imagínense, si están constantemente atacando a la máquina, se hacen leyes para poder castigar, inclusive con pena de muerte, la destrucción de estas máquinas. Y hay una gran persecución, centralmente, de los sectores burgueses industriales hacia estos movimientos ludistas. Aparecen las primeras represiones sociales, podríamos decir, contra estas organizaciones de trabajadores, que lo que quieren es recuperar centralmente su trabajo. Una de las primeras ideas que empiezan aquí a emergerse, ¿no?, es empezar a valorar el trabajo, justamente. Estas ideas no tienen mucha popularidad dentro de la clase trabajadora, porque el trabajador tiene que tener un trabajo, y sobre todo el trabajador asalariado, y no puede ir contra las máquinas, centralmente. Y después se termina demostrando que justamente no es el problema la máquina. El problema no es que haya máquinas dentro del sistema de producción, sino el problema son estas condiciones laborales en las las condiciones de trabajo en las que está el trabajador. Y distintos trabajadores de distintas ramas se empiezan a organizar
de distintas maneras para poder justamente buscar mejores condiciones de trabajo. Y a partir de ahí se empiezan a sindicar. Estamos hablando de la primera parte, la sindicalización, ¿no? Aparecen los primeros sindicatos, que no es una novedad. La idea de organizarse para luchar ya había aparecido en la Revolución Francesa, ¿no? Las asambleas constituyentes que habían hecho en la Revolución Francesa, ¿no? Había asambleas de trabajadores, inclusive de aquellos que no eran trabajadores, había asambleas de panaderos, de artesanos por especialización, ¿no? Inclusive de mendigos. Imagínense la organización de mendigos peleando por sus derechos. Todos estos fueron antecedentes que justamente los retoman, ¿no? Estas formas de organización, los trabajadores obreros, ¿no? Y buscan justamente, a través de estos sindicatos, buscan obtener mejoras en las tareas que están realizando dentro de la fábrica. Estas primeras sindicaciones, estos primeros sindicatos, sufren lo mismo que le pasa a los ludistas. Son perseguidos por la clase burguesa, ¿no? Son reprimidos por el aparato, en ese momento estamos hablando del aparato represivo que hay en ese momento. Son perseguidos para que justamente no luchen y no hagan centralmente un elemento central de las luchas, que son las huelgas, que es el paro, ¿no? El cual se para la fábrica, ¿no? Deja de producir la fábrica, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se entra en un proceso de negociación con el dueño de los medios de producción. Estos primeros sindicatos sufren muchas persecuciones, entran muchos a trabajar en clandestinidad, no son públicos, pero finalmente se terminan estableciendo y son reconocidos en Inglaterra, estamos hablando, ¿no? Centralmente en Inglaterra, ¿no? Que son reconocidos no legalmente, sino que son reconocidos como formas de asociación para poder reclamar y poder pedir mejoras laborales. Y acá aparece uno de los primeros pensamientos de estas organizaciones sindicales, ¿no? Que se la conoce como el socialismo utópico. ¿Qué es el socialismo utópico? Primero, ¿qué es el socialismo? ¿No? Y después vamos a ver qué es la utopía. Cuando hablamos de socialismo estamos hablando supuestamente de una forma de organización, ¿no? Social, donde se trabaja con un bien común, ¿no? De todos, ¿no? Para poder trabajar para todos, ¿no? Y redistribuir esa riqueza de distinta manera. Los socialistas de este utópico lo plantean esa distribución a través del trabajo cooperativo. Las primeras cooperativas, algunos escucharon la cooperativa, la palabra cooperativa, bueno, estos socialistas la empiezan a plantear justamente como una de las primeras formas de organización. Son los que originan el pensamiento cooperativo, es decir, trabajar todos, en las cooperativas se trabajan todos en conjunto para producir, ¿no? Y lo que se produce es repartido de manera equitativa, ya sea la ganancia o los bienes que se producen. Son repartidos de manera equitativa entre todos. No importa la tarea que cumpla, no importa si sos que cumplís una tarea menos calificada o cumplís una tarea muy calificada. Se reparte de manera equitativa. Y por eso se llaman socialistas utópicos. Utópico, que viene de la utopía, habrán escuchado esto, de un mundo idealizado, ¿no? Donde no existen problemas, donde todos somos supuestamente felices, ¿no? Donde estamos en igualdad, no hay ningún tipo de conflicto. Por eso, casi en modo peyorativo, ¿no? Lo ponen socialismo utópico. Esto los categorizan los otros socialistas, que son socialistas científicos. Los socialistas científicos dicen es imposible que exista ese socialismo y le dicen, lo etiquetan como socialismo utópico. ¿Qué más plantean estos socialismos utópicos? Plantean la disminución de horas de trabajo, ¿no? Plantean que no se acepten niños menores de 10 años, fíjense lo que pedían, niños menores de 10 años en las plantas de producción fabril. Plantean escuelas gratuitas para todos los trabajadores, escuelas gratuitas y laicas. Laicas significa sin religión.
escuelas gratuitas y laicas para todos los trabajadores. Ya empieza a ser muy, muy hermoso todo lo que plantea, por eso le dicen socialistas utópicos. ¿No? Jardines infantiles para los hijos de los trabajadores, para los niños menores de 10 años que no van a estar produciendo en la fábrica, ¿no? Que las condiciones de trabajo en las fábricas sean limpias, las fábricas estaban totalmente sucias todo el tiempo, y que haya condiciones salubres, que haya sanitarios dentro de las fábricas, que haya, y esto es todos estos elementos sobreviven, ¿no? Claro, porque todos estos son elementos que después los sindicatos, mucho tiempo después, terminan logrando a través de la lucha, ¿no? No es algo gratuito que los sectores burgueses entregan, ¿no? Pero esto lo empiezan a plantear en este momento como las ideas centrales. Una caja de previsión para enfermedad. ¿Qué es la caja de previsión para enfermedad? ¿No? Es seguro en caso de que yo me enferme, estoy trabajando y me enfermo, y el trabajador tiene que cubrirme las horas porque estoy enfermo, no es que yo no quiero trabajar, ¿no? Tengo una condición biológica que me impide trabajar, ¿no? Entonces plantean esto en un principio, la caja de previsión de enfermedad y la caja de previsión de la vejez, y termina siendo después más adelante la famosa jubilación, ¿no? Es decir, si vos te dejás de trabajar porque no podés producir, porque uno tiene una energía y llega un momento que naturalmente deja de poder ser productivo, porque digamos, no es que deja de producir, su casa sigue trabajando, pero para el aparato productivo no puede, porque hay una edad límite justamente, que es una condición biológica de nosotros, que no podemos cumplir ciertas tareas, ¿no? Nadie quisiera subirse a un avión, por ejemplo, hoy en día con un piloto de 90 años. No. ¿Cómo va a ser? No, bueno, hay una edad límite justamente para todo, para todos los tipos de tareas, ¿no? Para poder cumplir justamente esas funciones. Y fíjense, estos elementos que son como la matriz básica que va generando nuevos tipos de pensamiento para después llevar adelante esta lucha. Esto después se logra, vamos a ver cómo, más adelante, cómo se va logrando. Sí. Una pregunta, porque, o sea, cuando usted mencionó la clase pasada, hacia ayer, el liberalismo, no se tiene en cuenta al obrero en cuanto a la ideología. No. Siempre se habla de burgués o... Se habla de burgués y de los terratenientes, no se piensa. Los liberales hablan justamente fíjense, del salario, también como una parte de lo que se pierde en el excedente, ¿no? Pero es un salario que garantiza solamente la supervivencia del trabajador, es decir, lo mínimo y necesario para que el trabajador recupere sus fuerzas para que pueda seguir trabajando al otro día. Es decir, que el trabajador recibe un salario y que el otro día tenga lo mínimo para comer y para estar en un lugar y no se muera y puede seguir produciendo. Sí. El liberalismo se podría decir que solo trata de la libertad individual. Entonces, cuando solo se hablaba de los burgueses, ellos no buscaban la libertad de sus obreros, solamente la suya. Exactamente. El individualismo es una de las partes centrales dentro del liberalismo, ¿no? Justamente el individuo es el que va a lograr la felicidad justamente con este libre mercado, ¿no? Es lo que plantean los liberales. Pero fíjense que estos sectores burgueses van contrariamente contra todo lo que se había planteado en la Revolución Francesa, ¿no? Igualdad, fraternidad, ¿no? Los franceses que habían luchado, por supuesto, por la igualdad de todos los hombres y habían dicho, bueno, vamos a lograr la igualdad de todos los hombres, a pesar de que están estas ideas presentes. En este momento los liberalistas no toman en cuenta estas partes. Dicen, bueno, vamos a distribuir el excedente, la riqueza que se produce, pero no la vamos a distribuir de manera equitativa. Van en contra de estos principios y justamente son también lo que vamos a ver el socialismo científico. Marx los retoma y los analiza y les dice, están totalmente equivocados con lo que están analizando, con lo que están llegando a las conclusiones liberales, están totalmente equivocados.
Vamos a terminar un ratito con esto, con el socialismo utópico, porque es una parte importante para que puedan analizar las organizaciones sociales y los distintos movimientos sociales que hay posteriormente. ¿Qué más plantean? Bueno, además del seguro de desempleo, plantean los almacenes cooperativos, que son almacenes donde supuestamente son parte organizado por los trabajadores, y los trabajadores pueden ir a comprar productos a esos almacenes y pueden obtenerlos con descuentos, ¿no? Estos famosos almacenes cooperativos donde vos podés, como trabajador, sos parte de un sindicato y podés comprarlo, pero con un precio menor al que está en el mercado. Y eso te garantiza que vos podás tener una parte de tu salario y que puedas retener una parte de tu salario. Y la eliminación de jornadas nocturnas, ¿no? Que los trabajadores no tengan que trabajar también de noche. Eliminación de las multas y los castigos que eran constantes de parte de la clase burguesa industrial. Digamos, si un trabajador, por ejemplo, se retiraba, estaba en la máquina todo el día y de repente por una cuestión natural te daba ganas de ir al baño o a tomar agua, ¿no? O a tomar un poco de aire, si estaba esos 5 minutos ahí afuera, te multaban y tenías que pagar una multa. Había multa para todo, ¿no? Si llegabas tarde, te cobraban multa, ¿no? Si no producías lo que tenías que producir, te cobraban multa. Si te retirabas de la fábrica, te cobraban multa. Entonces todo el tiempo era, fíjense, el poco salario que cobraba el trabajador todavía lo tenía que separar una parte para poder pagar justamente este sistema de multa. Bueno, el socialismo utópico plantea esto, la eliminación total de las multas y todos los castigos que pueda haber, ¿no? Pero también plantea que no existen las luchas de clases. Marx plantea que justamente hay dos clases sociales, centralmente. El proletario y el dueño de los medios de producción. El burgués capitalista y el trabajador, el obrero asalariado. Son las dos clases sociales que no encuentran forma de poder, justamente, llamar que son antagónicas estas clases sociales. No hay un punto de encuentro en común. Bueno, estos socialistas utópicos dicen que, bueno, rechazan cualquier tipo de lucha de clases, no tiene que haber el enfrentamiento entre estas clases sociales, ¿no? No tiene que haber huelga para poder obtener estos derechos que piden, ¿sí? Y plantean como forma de organización las luchas pacíficas, dicen, ¿no? Vamos a negociar con el dueño de los medios de producción y vamos a hablar pacíficamente para lograr estas condiciones. Ahora, naturalmente, ustedes traten, si van a trabajar una vida, hablar con el dueño y pedirle todo esto. Imagínense usted trabajando en una fábrica y dice, bueno, vos vas a ir a hablar, le vas a plantear todo esto. Queremos más aumento de salario, queremos jardines, queremos esto, y van a negociar y el dueño de los medios de producción le va a decir, dale, vamos para adelante, le vamos a dar todo esto. Eso no sucede, pero en este momento los socialistas utópicos lo llevan adelante. Increíblemente, hay uno de los grandes representantes de este socialismo utópico, que es Robert Owen, ¿no? Que lleva adelante dentro de su fábrica, bueno, Robert Owen era dueño de esta fábrica, lleva adelante la implementación de todos estos modelos de socialismo utópico. ¿No? Implementa todo esto que dice, lo implementa dentro de las fábricas que justamente están controlando los socialistas utópicos. Rechazan, además de la lucha de clases, rechazan la revolución, es decir, rechazan el proceso revolucionario de cambio social, lo rechazan, ¿no? Dicen, no tiene que haber una revolución para que se cambien las condiciones sociales del trabajador. Tiene que haber una negociación y a partir de ahí tiene que haber una evolución, va a haber un proceso evolutivo de negociación que va a llevar poco a poco a las mejoras en las condiciones de trabajo, ¿no? Y para esto justamente plantean que no haya violencia, que no haya huelga general, que no haya levantamientos, que no haya destrucción de las máquinas, ¿no?
Y ellos dicen que justamente va a haber un diálogo en el cual va a llevar a un convencimiento progresivo, dice. Se van a convencer las partes negociando este convencimiento progresivo que va a lograr estas mejoras en las condiciones de trabajo. Y sobre todo el convencimiento del dueño de los medios de producción. Se va a convencer en algún momento, va a decir, bueno, ¿sabes qué? Me has convencido, ellos creen esta posibilidad, me has convencido y bueno, les vamos a subir el salario, les vamos a dar jardines, le vamos a reducir las horas de trabajo, bueno, le vamos a entregar todos estos derechos, le vamos a dar seguros de desempleo, seguros por vejez, seguros por accidente, le vamos a otorgar todos estos derechos. Yo dice que van a poder lograrlo mediante este convencimiento progresivo. Y para garantizar este diálogo, ellos confían enteramente en la intervención del Estado. Creen fuertemente en que el Estado tiene que estar presente para poder llevar adelante estas tratativas. Creen que hay un Estado justamente que tiene que intervenir dentro de todas las negociaciones para la mejora justamente de todos estos derechos. Y van justamente en el respeto entre la clase burguesa, ellos aceptan que existe la burguesía, aceptan que existe la clase proletaria, y también aceptan la libertad y la democracia y la soberanía popular como formas de organización. Dice, bueno, vamos a ir a unas elecciones, va a haber democracia, nos vamos a poder organizar, ¿no?, de manera democrática, bajo la libertad individual de cada sujeto, ¿no? Y vamos a lograr la soberanía popular a través de justamente de la selección, ¿no?, la elección. Y con esto vamos a poder negociar con la participación del Estado. Y un elemento central, que es lo que justamente es opuesto hacia los socialistas científicos, es que ellos aceptan la propiedad privada, aceptan el derecho a la existencia de la propiedad privada. Y ellos no creen que hay que abolir la propiedad privada para poder lograr esto. Y este es uno de los elementos que va a ser totalmente opuesto. Los socialistas científicos creen que para lograr esta igualdad, esta felicidad, según lo que habíamos visto ayer, esta redistribución de la riqueza, tiene que eliminarse la propiedad privada. La propiedad privada es siempre un elemento que va a estar, primero sostenido legalmente, pero va a estar presente y va a ser un impedimento para poder lograr justamente la redistribución de las riquezas. Bueno, y los socialistas utópicos justamente creen en la propiedad privada. Dicen, no hay que abolir la propiedad privada, hay que mantener al dueño de los medios de producción, no le vamos a quitar sus propiedades y vamos a negociar. Ellos van a mantener su propiedad y nosotros vamos a obtener parte de esa riqueza. Y ellos plantean como formas de organización social para la producción justamente las cooperativas. Dice, bueno, las cooperativas tienen que ser el modelo ideal de producción en el mundo de todos los elementos para la producción, justamente para la subsistencia de la humanidad. Todas las formas de producción tienen que ser centralmente cooperativas. Obviamente todo esto es muy hermoso como suena. Todo parece maravilloso, por eso lo plantean como socialismo utópico, porque justamente tiene varios problemas para poder llevar adelante todo esto que reclaman. Todo esto que reclaman queda como válido, pero no se lleva adelante por medio de este convencimiento progresivo, ¿no?, de esta negociación entre el proletario y el burgués. No se lleva adelante, ¿no?, tal como les planteaba. A ver, vayan a la fábrica o vayan a la empresa o lugar donde trabaja y pídanle, a ver, negocien pacíficamente y el dueño de los medios de producción les va a otorgar los derechos, ¿no? Nosotros mismos lo sufrimos acá, en nuestro país constantemente, con tantas huelgas, ¿no? De hecho, nosotros los docentes tenemos huelga el viernes, ¿no?, tenemos paro, ¿no?, justamente porque no podemos negociar pacíficamente justamente con nuestro empleador, que es el Estado, para mejorar nuestro salario, ¿no? Fíjense, ¿no?, tenemos que ir al paro. Muy paralelo a la creación de los sindicatos y dentro de este socialismo utópico, aparece
como una variante que toma mucha más fuerza después que este socialismo utópico empieza a decaer, que es el anarquismo. Habrán escuchado los movimientos anarquistas alguna vez, ¿no? No los anarquistas del siglo XX, que son anarquistas que toman esta parte de la sindicalización, que es uno de los elementos centrales dentro del anarquismo, ¿no? El sindicato es la parte principal que toman como parte del pensamiento los anarquistas, que hay que organizarse sindicalmente. En nuestro país tiene mucha influencia los anarquistas, ¿no? En las décadas de 1820, los anarquistas que desembarcan desde Europa, ¿no? Organizan sindicatos, ¿no? Una gran cantidad de sindicatos en nuestro país, ¿no? Y que llevan adelante una gran cantidad de luchas justamente, y que son los que promocionan estas ideas justamente que plantea el socialismo utópico. Y logran un gran avance, ¿no? El derecho a la jubilación, ¿no? El poder tener un seguro por desempleo. Bueno, todo esto se va logrando mediante luchas, ¿no? Contrariamente a lo que decían los socialistas utópicos, los anarquistas sí creen en la lucha, ¿no? Entonces hay que luchar, pero hay una parte central que los anarquistas, que es la que los diferencia de los socialistas utópicos. Los socialistas utópicos creían en el Estado, creían en la presencia del Estado. Los anarquistas no creen en el Estado. Es un elemento central. No creen en la unidad del Estado. Dice que el Estado no tiene que estar presente para las negociaciones. Dice que los trabajadores pueden organizarse en sindicato y pueden lograr todos estos derechos sin la participación del Estado. Proudhon es un filósofo, un pensador de estos socialistas utópicos, es el primero que se autodenomina anarquista, el que inventa, digamos, el término anarquista, diferenciándose de los socialistas utópicos. El anarquismo después empieza a tomar mayor vigencia, y hay uno de los pensadores centrales que discute con Marx, ¿no? Que le pelea a Marx el pensamiento, que se llama Bakunin. Bakunin es uno de los principales pensadores que lleva adelante el movimiento anarquista. Y Bakunin cree, fíjense, en la organización individual, cree en el individuo, en el sujeto, no cree en la comunidad, cree en el individuo centralmente, y que dice, bueno, todos los individuos por sí solos, cada uno de nosotros somos capaces de vencer los obstáculos que a los cuales nos enfrentamos. Entonces cada uno de nosotros podemos lograr las mejoras de las condiciones de trabajo, ¿no? Cada uno de nosotros, individualmente. Sí. Entonces es lo contrario a lo que dice la cooperativa. ¿Cómo? Es lo contrario a lo que dice la cooperativa. Sí, sí. Niegan cualquier la existencia del Estado, y a partir de ahí cualquier tipo de poder, forma de poder que pueda someter a los trabajadores. Plantean que, Bakunin dice que la revolución no será de parte de los trabajadores fabriles, de los obreros, sino que va a ser el campesinado. Está pensando en Inglaterra en este momento, que es la mayoría todavía campesina, ¿no? La mayoría en Europa todavía, digamos, todavía no ha pasado todo a ser trabajadores obreros fabriles. Entonces dice, la revolución la van a llevar adelante los campesinos. Y fíjese, a diferencia de los otros socialistas utópicos, creen la revolución, ¿no? Creen que va a haber un cambio social que va a lograr la igualdad de toda la sociedad, y todos vamos a lograr justamente obtener una parte de los medios de producción, y vamos a obtener justamente la felicidad plena. Y son apolíticos los anarquistas. Eso también es una característica que se mantiene. No creen en los partidos políticos, no creen en la organización de los partidos políticos. Sí creen en los sindicatos, centralmente, ¿no? Creen que la organización sindical es la única manera de llevar adelante esta salida, justamente para lograr el control de los medios de producción. Y por último, los anarquistas creen que la igualdad de todas las sociedades, la igualdad social, política y económica, va a ser lograda con la abolición del Estado. Si no, tiene que haber un Estado
Entonces nosotros nos podemos organizar socialmente como si nosotros nos podríamos organizar en este momento y podríamos ser felices aquí armando un sindicato y podríamos garantizarnos todas los elementos de subsistencia. Sin la presencia del Estado. Olvidemos al Estado. El Estado lo tenemos hoy día, el Estado republicano, lo saquemos del medio, que no existe el Estado. Estos son muy críticos, vamos a ver en la primera internacional, que es donde se pelean con Marx. La primera internacional es la primera organización internacional de la clase trabajadora a nivel mundial, imagínense. La primera organización a nivel mundial de todos los trabajadores. Y ahí se ponen a discutir con Marx y Bakunin, le dice que el marxismo es autoritario, dice, porque justamente el marxismo plantea que hay que tener una organización centralizada para poder llevar adelante el control de los medios de producción. Bakunin dice, no es necesario tener esta organización centralizada. Y por eso lo acusa de autoritario y centralista. Estas dos primeras corrientes que están pasando en los primeros 50 años de 1800 a 1850, que empiezan a emerger, establecen las bases, ¿no? Para llevar adelante todas las luchas de los trabajadores, ¿no? El sindicato es uno de los elementos centrales que hasta el día de hoy existe, ¿no? En todo el mundo existen los sindicatos, ¿no? La organización sindical, que es la que defiende a los trabajadores. Esto lo plantean en este momento y son llevados adelante. Obviamente, ¿no? Se organizan y son reprimidos inmediatamente. Acá aparece en el medio, pero no discutiéndole a estos socialistas, ni discutiéndole en principio a los anarquistas, sino discutiéndole a los liberales, aparece este gran pensador que es Karl Marx. Marx dentro de la corriente del socialismo científico, se llama socialismo científico porque hay justamente una demostración científica. ¿Se acuerdan que hemos visto que estos pensadores están pensando en la racionalidad, ¿no? Igualmente Marx piensa, ¿no?, en la razón del hombre, el pensamiento racional es lo que va a salvar a la humanidad. Entonces esta salvación va a ser llevada adelante a través de este pensamiento racional. Y estos socialistas científicos justamente se basan en demostraciones científicas para poder plantear sus teorías. ¿Se acuerda que nosotros habíamos analizado, no sé si en algunos prácticos, esto de la organización social del comunismo primitivo, en la cual las primeras sociedades de cazadores y recolectores se garantizaban la supervivencia del grupo, ¿no? Haciendo trabajo cooperativo, todos ponían trabajo y distribuían de manera equitativa para garantizar la supervivencia del grupo. Bueno, en este momento del comunismo primitivo está planteado una cierta igualdad social. Todavía las sociedades no son complejas, las sociedades no son sociedades agrarias, sociedades sedentarias. Recién están empezando las primeras sociedades y fíjense que en un principio de la humanidad se podía garantizar la supervivencia de todos. En este momento, cuando Marx empieza a repensar, ¿no? Marx lee lo que escribe David Ricardo, mucho tiempo después, ¿no? De hecho, lee todo lo que había en la Biblioteca de Londres, es un genio, lee todas las publicaciones que hay desde que David Ricardo publicó su libro, hasta que él se pone a leer en la biblioteca, lee todo justamente y saca grandes conclusiones, ¿no? Una de esas grandes conclusiones dice: el hombre, desde su momento de origen,
hombre primitivo, es parte de la naturaleza. Esto ya lo venían sosteniendo también los otros pensadores. El hombre es parte de la naturaleza. Pero el hombre racional, el hombre que piensa, a pesar de ser parte de la naturaleza, está opuesta a esta naturaleza. ¿Por qué está opuesta de la naturaleza? Porque dice que el hombre, para satisfacer sus necesidades, arranca, toma de la naturaleza los bienes de la naturaleza y los transforma, los convierte en otra cosa útil. Y los transforma a través del uso de la fuerza del trabajo. Usa la energía que tenemos cada uno, ¿no? Y la transformamos en la naturaleza, ¿no? Nosotros hasta el día de hoy seguimos sosteniendo esa forma, ¿no? Veamos cómo hacemos para producir los productos básicos, digamos, ¿no? Tomamos de la naturaleza, por ejemplo, el trigo para que existiera, no lo inventaron los humanos, si bien con modificaciones genéticas se fueron mejorando, se los cultiva, los tomamos y a partir de ahí producimos todos los bienes alimenticios y todos los derivados que hay a partir del trigo, ¿no? Los transformamos usando nuestra fuerza de trabajo. Él está pensando en este momento en estos conceptos en las primeras comunidades primitivas, ¿no? Y tomamos, digamos, cazadores recolectores, van, cazan, ¿no? Y transforman, ¿no? La carne del animal la transforman en alimento, el cuero lo transforman en vestimenta, toman las piedras, los metales y los transforman en herramientas de trabajo, ¿no? Justamente para poder garantizar esta supervivencia. Pero todo esto se hace mediante el trabajo. Y a partir de este trabajo, justamente de esta unidad central que es el estudio del mar, él dice, bueno, en el mundo siempre han existido dos tipos de objetos. Uno son los objetos materiales, todo esto que podemos tocar, todo lo que podemos ver en la naturaleza y tomar para poder satisfacer nuestras necesidades. Todo eso son los objetos materiales. Y después están los que no son materiales, que son los espirituales. O sea, las cosas espirituales, que son también que existen, no las niega, pero las pone de lado, porque dice, bueno, todo esto espiritual está, pero no es importante tan importante, digamos, para satisfacer las necesidades humanas, ¿no? De hecho, nadie podría satisfacer, ¿no? Creyendo que hay algo mágico. Imagínense, ustedes van a rendir un examen y no estudiaron nada y se sientan en el examen y creen que va a haber algo mágico que de repente le va a proveer el conocimiento. No va a suceder, digo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí se niega justamente esta existencia de lo espiritual. Y toma centralmente el pensamiento materialista, y es a partir de ahí que empieza a partir todo este pensamiento. Dice, la realidad es la materia. Todo lo que existe y lo que es la realidad es material. ¿Por qué? Dice, porque el mundo perceptible por los sentidos es la realidad. Todo lo que vemos y lo que es perceptible, el mundo material perceptible por los sentidos, es toda la única realidad que tenemos, porque a pesar de que nosotros podemos ver cosas que no están en el presente, nosotros hoy en día vemos pantallas todos los días y esas pantallas, lo que está adentro es y no es la realidad. Algunas partes son y otras partes no lo son, ¿no? A pesar de que nuestros sentidos lo ven y lo creen, que es así, pero esa materialidad, a pesar de ser perceptible en las pantallas y ser perceptible por nuestros sentidos y construir parte de nuestra realidad, no garantizan, él dice, nuestra supervivencia básica. Es que ustedes mirando el celular, de repente van a ver cómo hacer un TikTok, un pan, y de repente hacen pac, tuc, y sale el pan. No, eso no va a pasar. Ustedes para hacer el pan van a ver el video y van a poner su fuerza de trabajo y van a poder poner las técnicas, el conocimiento y van a producir el pan. Bueno, esa materialidad, lo que nosotros producimos con la fuerza de trabajo, es lo que existe. Por lo tanto, descarta toda la existencia de Dios. O sea, de entrada dice, no existe Dios, no existen los espíritus, no existe el alma,
Solamente existe la fuerza de trabajo en el cuerpo y su fuerza de trabajo en la existencia. Y a partir de esto, del concepto filosófico del uso de la fuerza de trabajo, él dice, esta fuerza se aplica a través de un elemento que piensa en la física, en este momento, a través del movimiento. Nosotros, para poder transformar algo de la naturaleza, tenemos que poner energía y tenemos que poner en movimiento nuestra fuerza para poder transformar la materia. Nosotros no encontramos elementos en la naturaleza que estén en el estado que hoy día lo usamos. Me refiero a que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, miren todo lo que nos rodea actualmente y todo lo que los rodea a ustedes ahí que están ahí en la pantalla, ¿no? Todo ha sido producido a través del movimiento. Hay alguien que puso energía y puso en movimiento para ser producido. No hay nada natural, excepto nosotros. Somos la única biología en este lugar, ¿no? Que somos lo que está como existencia de la naturaleza. Entonces, este movimiento de la materia, plantea un colorario, dice, es un principio dinámico activo en sí mismo. Concepto bien filosófico. Principio dinámico activo en sí mismo quiere decir que se moviliza en sí mismo, ¿no?, a través de esta energía para producir algo. Y dice, bueno, y este movimiento es ordinario y progresivo. Quiere decir que siempre está en movimiento y siempre se va avanzando. Nosotros desde que nacemos hacemos este movimiento para producir cualquier cosa, estamos constantemente en movimiento. En el único momento que dejamos de tener este movimiento ordinario y progresivo es cuando morimos. Ahí ya no existimos. Pasamos a ser otra cosa. No somos una persona. Legalmente no estamos reconocidos como personas. Una persona que muere no es una persona. Eso lo conocen legalmente, ¿no? Bueno, hasta ese momento estamos constantemente en un movimiento progresivo y ordinario, en el cual nosotros, a través del uso de la materia, transformamos justamente nuestro entorno. Y tira otra frase que dice, el universo es un producto gigantesco, es un proceso organizado donde las cosas se relacionan en el movimiento de acción y reacción mutua. Esto lo plantean los físicos, ¿no?, en principio. Entonces dice, todo el universo está planteado en una relación de acción y reacción. Esto lo plantea Newton, que dice que a cada acción existe una reacción. Si ustedes hacen algo, mueven el banco, escriben, están accionando y hay una reacción a través del uso de esa energía. Y esto motoriza todo el universo, según lo que plantea Marx. Y él desarrolla justamente estas ideas del movimiento para poder entender la realidad. Él vuelve a plantear otra vez, dice, la única realidad que existe es la realidad material. Y esta realidad, dice, se desarrolla a través de un elemento central, se construye a través de un proceso dialéctico. Escríbanlo, proceso dialéctico. ¿Qué es este proceso dialéctico? Dice, él dice, es una contradicción en el proceso de creación y una lucha, ¿no? Hay una afirmación y una negación, una tesis y una antítesis. Está constantemente, este movimiento existe en la naturaleza, ¿no?, este movimiento dialéctico, y es lo que construye, dice, todo lo que existe a nuestro alrededor. Y él da algunos ejemplos, ¿no? Dice, bueno, nosotros para construirnos, ¿no?, biológicamente necesitamos los opuestos. Necesitamos un hombre y una mujer. Bueno, ahora se puede demostrar biológicamente a través de la clonación que pueden hacer de uno mismo. Pero en este momento esto no existe. Pero él dice, bueno, a través de los opuestos, de esta contradicción, sale algo nuevo.
Y él piensa en este momento en la naturaleza y dice, bueno, una semilla en el estado natural, a través de esta contradicción, se transforma en otra cosa que no es semilla, que deja de ser semilla, que pasa a ser una planta. La planta vuelve otra vez a entrar en esta contradicción, ¿no? Produce flores y vuelve a transformarse en una semilla. Entonces, a través de un proceso de contradicción constante, ¿no? Los objetos en la naturaleza, y lo vamos a ver cómo nosotros transformamos a través de estas contradicciones, de esta dialéctica, los elementos de la naturaleza a través de esta contradicción, esta lucha, este enfrentamiento. Este enfrentamiento de las cosas, esta transformación, esta contradicción, es lo que produce nuevas formas de la materia. Y él está pensando en el sistema productivo industrial, ¿no? Justamente que los hombres tomamos de la naturaleza, pero lo hacemos a través de esta transformación dialéctica. Transformamos un elemento de la naturaleza, tomamos el trigo. Cuando lo hacemos harina no es trigo. ¿Qué es? El ABC. ¿Qué es cuando es trigo? Es trigo, no es otra cosa. No sé si entienden el elemento básico. Deja de ser trigo, pasa a ser harina. Y cuando lo mezclamos y le ponemos leche, huevo, azúcar y lo batimos y lo metemos al horno, deja de ser trigo. ¿Qué pasa a ser? Un pastel. No es trigo ni tampoco es harina. Es un pastel, es otra cosa. Entonces, esta contradicción es la que va justamente transformando los elementos de la naturaleza. Y dice, nosotros usamos constantemente a través del movimiento para poder transformar justamente la naturaleza. Y ahora vamos a ver por qué es importante justamente estos conceptos tan básicos, esta contradicción, por qué él la toma y por qué la necesitamos aclarar en esta contradicción, en esta dialéctica, porque dice, bueno, en las sociedades, está pensando en Inglaterra, en la Inglaterra industrial, hay dos clases sociales. Una es el dueño de los medios de producción y por otro lado, el proletario. La burguesía y el asalariado. Y él dice, en toda la historia de la humanidad, porque él toma el análisis histórico, dice, en toda la historia de la humanidad estas contradicciones han estado presentes. Siempre han estado presentes estas contradicciones para llevar el avance de la sociedad. Siempre que han habido transformaciones sociales se han hecho en base a estas contradicciones, ¿no? Siempre ha habido una lucha entre opuestos, ¿no? Y estas luchas siempre han sido luchas de clases. Él toma que siempre en la humanidad han sido distintas, ¿no? No ha sido con este momento que analiza la burguesía y el proletariado. Han habido otras luchas de clases que han transformado a la organización social. Y centralmente estos opuestos, él toma dos categorías, que son los opuestos del dominado y el dominante. En general siempre ha habido, dice en la historia de la humanidad, sectores sociales, clases sociales que han sido las que han estado dominadas por un sector, una clase social que ha sido la dominante. Y siempre se han encontrado en opuestos, ¿no? En contradicción, y en un momento estas contradicciones han sido tantas que ha llevado a un proceso de crisis, ¿no? Se han chocado a tal punto, y estas crisis han hecho que en un momento, en distintos momentos de la humanidad, ¿no? Haya un cambio social y aparezca algo nuevo, tal como lo veíamos con el caso de la semilla. En un momento la semilla deja de ser semilla y se transforma en algo nuevo. Bueno, él lo piensa de esta manera a las distintas sociedades de la humanidad. Dice, estas contradicciones en algún momento se van a encontrar y van a entrar en un proceso de contradicción constante, en una crisis, y de repente va a salir algo nuevo, distinto a lo anterior. Y él acá mete justamente un elemento, pensando en estas clases burguesas
y en esta contradicción con la burguesía y el proletariado, él está pensando en que estas dos clases sociales se van a enfrentar. ¿Qué es lo que sucede? Después vamos a ver en otros casos que se enfrentan efectivamente, ¿no? Y él dice, bueno, estos se van a enfrentar, estas dos clases, las dominadas y los dominantes, se van a enfrentar y van a entrar en un choque en un momento y van a entrar en tanta contradicción que en este momento el sistema capitalista que está justamente presente para Marx en la revolución industrial, para 1850, 1860, está presente y dice, bueno, se van a encontrar en esta contradicción, se van a enfrentar, ¿no? Él dice, en una revolución total, ¿no? Y van a hacer algo nuevo. ¿Qué es ese nuevo? ¿No? Y él dice, bueno, eso nuevo, en la cual toda la humanidad va a lograr el desarrollo pleno, ¿no? Todos vamos a tener todos los bienes, vamos a desarrollarnos libremente y vamos a desarrollarnos también, además de obtener todos los recursos necesarios para vivir, y vamos a poder desarrollarnos también individualmente, ¿no? Es la sociedad comunista. Es un Estado que va a superar al capitalismo, es el modelo comunista. Esto todavía Marx no lo está implementando, solamente lo está analizando y pensando. Después, con la Revolución Rusa, los rusos, el campesinado ruso, toma estos principios, ¿no? Y lleva adelante el establecimiento del comunismo. Mucho tiempo después, ¿no? Con la Revolución Rusa, de la mano de Stalin, de Lenin, no, Stalin es el malo, de Lenin, Stalin es el traidor, justamente, que le dicen, el traidor de la revolución. De la mano de Lenin se llevan adelante justamente estos procesos de cambio revolucionario, que enfrentan al mundo y cambian a la sociedad, y se encuentran dos modelos enfrentados en un mundo con grandes contradicciones, un modelo capitalista y el modelo comunista en el siglo XX. Pero en este momento Marx ni siquiera lo puede ver a eso. Marx está recién empezando a pensar en estas contradicciones. Fíjese la genialidad que tiene para poder pensar en algo que va a suceder hacia adelante. Todavía no sucede, pero ya está pensando que va a pasar esto efectivamente. Y él dice que para llevar adelante justamente y lograr esta eliminación del modelo capitalista, la supresión del modelo capitalista, hay que superarla al modelo capitalista a partir de la eliminación de la alienación. ¿Qué es la alienación? Cuando uno se encuentra alienado, él dice que es algo que deja al hombre fuera de sí, y lo deja, es decir, que ya no es hombre, es otra cosa. Está fuera de sí el hombre y tiene que justamente, para poder llevar adelante este proceso, tiene que llevar adelante, digamos, este proceso de alienación. Y él plantea, bueno, varias alienaciones que la vamos a repasar muy rápidamente, ¿no? La económica, la social, la política y la religiosa y la filosófica, sí. Anótenlo, la política, la económica, la social y la religiosa. ¿No? Dice, la económica, bueno, para llevar adelante justamente la destrucción del sistema capitalista, dice, bueno, es el trabajo colectivo con los trabajadores dueños de los medios de producción, los cuales van a garantizar justamente los elementos necesarios para que la sociedad se pueda desarrollar, ¿no? Lo social, dice, bueno, una vez que se elimine la burguesía, va a haber solamente una clase social, el proletario, ¿no? Que justamente el proletario, al no haber dueño de los medios de producción, no va a haber propiedad privada. Cuando no hay propiedad privada, somos todos, digamos, vamos a poder apropiarnos de todos los medios de producción, vamos a ser dueños de los medios de producción, y nosotros vamos a garantizar justamente que estos medios de producción produzcan para nosotros, no para otros. Y en lo político, bueno, dice, bueno, justamente cuando se elimine el derecho a la propiedad privada y haya un proletario que esté dominando a la sociedad, se va a lograr justamente, como vamos a tener todos una misma
sociedad de igualdad de clases, va a haber una sola clase, vamos a lograr justamente el sistema político no va a ser necesario. El sistema político con todas las leyes que existen, que están planteándose a favor de la clase burguesa, no van a ser necesarios. Porque no va a haber propiedad privada. Imagínense que no hay propiedad privada y todos somos dueños de una parte de los medios de producción. Y a partir de ahí dice, bueno, como no va a haber propiedad privada, y como él niega justamente también la existencia espiritual, ¿no?, la existencia de cualquier Dios, las religiones, por lo tanto, no van a ser necesarias. Porque, ¿qué es lo que hacen las religiones? ¿No? ¿Qué es lo que dice Marx de las religiones? Dice, las religiones son el opio de los pueblos. Él pensando no en el opio, en este elemento que los chinos se habían vuelto adictos, ¿no?, que están constantemente consumiendo y que no pueden dejar de consumir y que los tienen totalmente cegados, ahí parados, ahí sin poder hacer nada. Dice, bueno, él lo toma en ese concepto y dice, bueno, las religiones son el opio de los pueblos, ¿no? Y las religiones existen, dice, bueno, porque justamente los trabajadores tienen que pensar en un mundo ideal. ¿Y dónde está el mundo ideal? Y bueno, está en ese mundo religioso, en el mundo de los dioses, ¿no? Plantea el cristianismo, después de la muerte vas a obtener la felicidad, no antes. Él dice, no va a ser necesario, porque nosotros vamos a ser felices ahora, vamos a obtener todo lo que necesitamos plenamente para poder subsistir, ¿no? Y dice, bueno, no va a haber propiedad privada, no va a haber religión, vamos a tener una sola clase social. Todo este proceso de alienación es necesario, dice, para llevar adelante la destrucción justamente del capitalismo. Esto también lo implementan en el modelo comunista después, ¿no? Suprimen la religión, los rusos suprimen la religión. Lo primero que hacen es suprimir la religión. Ponen en colectivización, se llama, los medios de producción, todas las empresas entran a hacer de producción colectiva, se empiezan a organizar las clases obreras también dentro de la fábrica. Estamos hablando ya para la Rusia después de 1917, ¿no?, cuando se elimina el zarismo. La primera parte de la revolución. Y para ir cerrando, vamos a analizar uno de los elementos centrales, que es un elemento que más les cuesta a ustedes entender, que es la teoría del valor y la plusvalía, que también lo plantea Marx. La plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Él dice, dentro de la naturaleza, los humanos, ¿no?, hemos usado los distintos elementos de la naturaleza para poder sobrevivir, y estos elementos de la naturaleza tienen valores. Es un valor, es algo que vos los podés comparar con otra cosa y le das un valor, ¿no? Y él dice, hay dos valores centrales. Hay el valor de uso y el valor de cambio. Se lo repito, valor de uso y valor de cambio. ¿Qué es el valor de uso? Dice, bueno, el valor de uso es aquel que uno toma el elemento de la naturaleza y uno satisface sus necesidades a través de ese valor de uso, lo usa, ¿no? Y el valor de cambio es este valor del bien que uno toma la naturaleza o toma la naturaleza o lo obtiene ya producido y tiene un valor de cambio que te permite intercambiarlo por otros bienes, por otros valores. Y aquí, esta es la parte más importante, el valor de cambio, porque aquí empieza a plantearse una serie de problemas que lo había visto, David Ricardo ha visto Adam Smith, pero que no lo terminan de aclarar exactamente. ¿Qué es el valor de cambio?, dice Marx. Dice, cuanto más esfuerzos se necesite para realizar el bien, este valor de cambio está medido por todo ese tiempo invertido para producir ese bien. Se lo repito. Cuanto más esfuerzo necesite para realizarse un bien, ¿no?, este valor de cambio está medido por el tiempo invertido en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Hay un ejemplo de los cazadores recolectores que lo tomé, que es muy lindo, ¿no? Que dice, bueno, en las primeras sociedades cazadoras recolectoras, ¿no?, estamos divididos, imagínense, nosotros somos cazadores recolectores, nos transformamos en este momento,
y garantizamos la supervivencia de todos. Bueno, esta mitad va a cazar ciervos y esta mitad va a cazar jabalíes. Dice, bueno, sale la mitad a cazar ciervos y dice, cazar un ciervo toma 2 horas de trabajo, tomadas en tiempo. Y cazar un jabalí toma 4 horas de trabajo. Ustedes son los del jabalí, los del ciervo. 4 horas de trabajo, ¿no? Y ustedes comen ciervo y comen jabalí. En un momento se cansa de comer ciervo y quieren comer jabalí. Uno se cansa naturalmente de comer lo mismo todos los días. Entonces busca otra. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a intercambiar un ciervo por un jabalí. Ahora, ¿cuánto vale ese jabalí? ¿Cuántos ciervos vale el jabalí? Un ciervo costaba 2 horas. Un jabalí 4 horas. ¿Cuántos ciervos cuesta un jabalí? 2 ciervos, exactamente. Entonces ahí tenemos un valor de cambio que se establece en las primeras sociedades, un patrón de cambio, ¿no? Para poder satisfacer las necesidades. Tenemos un primer patrón en las primeras sociedades de cambio y esto se sostiene hasta el día de hoy. Por eso la variación de precios no está, en nuestro país nunca ha sido estable. Y ese valor, ¿quién le da ese valor? Se pregunta. ¿Cómo se genera justamente esa equivalencia? ¿No? Y empiezan a aparecer muchos problemas, ¿no? En el medio de este cambio de los valores. Ahora, aparecen aquel grupo del fondo y tiene huevo de gallina. No, ustedes producen huevo de gallina. ¿Cuántos huevos de gallina vale un jabalí y un ciervo? ¿Cómo se establece esa diferencia? ¿Cómo se establece esa igualdad en el valor de cambio? Él empieza a decir, ¿qué es lo que establece ese valor? ¿Qué es lo que ustedes hacen que justamente su trabajo tenga un valor, ¿no? Otro trabajo tenga otro valor, un bien tenga un valor? ¿Quién establece eso? ¿Ustedes pensaron alguna vez quién establece esos valores? Y dice, bueno, en las sociedades más complejas, ¿no? Aparece el Estado, que es el que garantiza estos valores, ¿no? Las sociedades más complejas, nosotros tenemos un Estado que es el que imprime el valor principal de cambio. ¿Cuál es el valor principal de cambio de nuestra sociedad? El billete, el papel moneda. Es el valor de cambio principal. ¿Quién lo imprime? Yo no puedo ir a mi casa e imprimirme billetes de 1000 y decir, bueno, muchachos, aquí tienen, cóbrense todo lo que ustedes tienen, que me van a decir, pero no vale, ¿no? ¿Quién es el que establece este valor de cambio? Es el Estado, en nuestras sociedades actuales. Pero en este momento él está pensando justamente en este valor de cambio con respecto al trabajador asalariado y a la burguesía. Él dice, el trabajo del obrero, primero es una mercancía. Es algo que se puede vender y comprar, que el burgués puede decidir comprarlo o no comprarlo. Compra tu trabajo o no lo compra, ¿no? Y él dice, por un lado, esto tiene un valor de cambio correspondiente a la cantidad de trabajo acumulado en las fuerzas gastadas, en la energía gastada del obrero al momento de producir un bien. Dice, el valor de cambio está justamente en la cantidad de horas que pone el trabajador para producir un bien. Y el capitalista compra justamente este bien, ¿no? Entonces dice que estas horas, este tiempo, tal como ha visto el caso de los jabalíes y de los ciervos, hay un tiempo en el cual se termina de producir un bien. Dice, el valor de cambio
¿no? Dice, siempre es menor que el valor de uso. Es decir, es una teoría muy económica, ¿no? El valor de uso. Ustedes le dan un salario y el uso que tienen siempre va a ser menor que lo que puedan cambiar con ese salario. Y él da un ejemplo fundamental que lo vamos a poner acá, que no lo van a poder ver sus compañeros. Dice, pongámosles que un trabajador estas son las horas de trabajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las primeras 6 horas, 8 horas de trabajo estableciéndose en el sistema de producción actual, dice, en las primeras 6 horas de trabajo, el trabajador ya logró pagarse su salario, ya logró producir todo lo necesario para poder satisfacer sus necesidades. Las 2 horas restantes son parte del trabajo que termina regalándole a el burgués. Es decir, las primeras 6 horas el trabajador logró satisfacer sus necesidades. Las primeras 6 horas, digamos, ya logró cubrir lo necesario para poder pagar su salario. Este excedente, este pequeño pedazo, es lo que se termina apropiando, es acá donde nace esta teoría de la plusvalía, apropiándose el burgués industrial o el capitalista. Esto es un trabajo gratuito, dice, que entrega el trabajo. Este remanente es donde se produce el plusvalor o la plusvalía. Ahora, dentro de los sistemas de organización del trabajo industrial, está pensando en la revolución industrial, en la producción maquinaria, siempre se va a tratar de que el capitalista, ¿qué va a buscar? Que sea mayor esta porción. Es decir, que ya no sea 2 horas, sino que pase a ser la mayor cantidad de horas posible. 6 horas de plusvalía y 2 horas que satisface. Siempre va a buscar, y aquí va a haber esta contradicción, esta lucha constante, en que el sector capitalista va a buscar constantemente que esta plusvalía crezca, que siempre sea mayor, ¿no? Que siempre se produzca más a favor justamente del sector capitalista, ¿no? Que siempre las horas de trabajo sean mayores y que haya, ¿se acuerdan que habíamos analizado ayer el concepto de la productividad? Siempre que haya mayor productividad, ¿no? Ya en un sistema bien organizado, que haya mayor productividad, ¿no? Quiere decir que justamente que haya mayor fuerza de trabajo, mayor cantidad de conocimiento empleado y mayor cantidad de producción de bienes, justamente que produzcan una mayor cantidad de plusvalía. Dice, este beneficio, y es acá donde empieza a cuestionar a los otros economistas, ¿no? Que ni siquiera habían tomado en cuenta esto de las horas de trabajo. Bueno, sí lo habían analizado, pero no habían tomado en cuenta las horas de trabajo que entrega el trabajador, ¿no? Que es la parte más importante. Dice, esta plusvalía es lo que hace que se aumente el capital de los propietarios industriales, es decir, del dueño de los medios de producción. ¿Qué es lo que hace que el dueño de los medios de producción sea más rico? Y bueno, que se apropie cada vez más y más de esta plusvalía. Esta plusvalía, justamente, él la pone en un espacio de libre competencia, de libre mercado en el mundo, en las cuales los sectores burgueses industriales están ya implementando esta competencia de libre mercado. Y a partir de esta plusvalía dice, bueno, si
los dueños de los medios de producción se apropian cada vez más de esta plusvalía, poco a poco, ¿no?, los trabajadores naturalmente van a ser directamente cada vez más pobres, ¿no?, se van a empobrecer, ¿no? Pero esta plusvalía va a hacer a los sectores burgueses industriales más ricos, los va a llenar de riqueza. Y esto, en un libre mercado, dice, va a hacer que estos capitalistas cada vez busquen más plusvalía. Esta plusvalía va a hacerlos otra vez más ricos a los sectores industriales. Y esto va a hacer que en algún momento algunos sectores industriales van a ser más hábiles y se van a apropiar cada vez más de esta riqueza y logren absorber al resto de los sectores productivos. Y acá plantea algo esencial, en la cual dice que, bueno, van a ser absorbidos por uno que va a ser más hábil, que va a ser más rico, va a ir absorbiendo a los otros sectores productivos y va a tender que toda la propiedad, es decir, todos los medios de producción, se concentren en unas pocas manos. Esto es, fíjense, es tan real en este momento que él lo piensa, ¿no?, que después en el modelo capitalista sucede, ¿no?, efectivamente en el siglo XX, ¿no?, que hace que la gran cantidad de la riqueza del mundo esté en ¿cuántas manos? En muy pocas manos. Ustedes saben cuál es la distribución actual de la riqueza. Siempre me gusta hacerla. El 99% de la riqueza del mundo está en el 1% de la población. Y el 99% de la... y el 1% de la riqueza que resta está en el 99% de la población. Fíjese, esa es la distribución real. Hace años era un poco más, era el 5. Hace como 10 años. Esto cambió. La concentración de la riqueza es cada vez mayor. El 1% es dueño del 99% de la riqueza del mundo. Por eso, hoy en día pueden ver, no sé, a Elon Musk, que tiene el PBI de todo el país, es decir, la producción bruta de todo el país, es decir, trabajo sumado de todos los argentinos, la tiene en una cuenta, imagínense, todo el esfuerzo de todos los argentinos, la tiene en una cuenta y se compra una empresa. Porque puede. ¿No? O Joseph Bezos, el dueño de Amazon, ¿no?, pueda destruir un puente en Europa, un puente histórico, para poder pasar su yate, habrán visto esas noticias, ¿no?, su mega yate, ¿no?, y así otras personas que tienen la mayor cantidad de la riqueza del mundo, y el resto, que somos nosotros estamos acá, ¿no? Estamos lejísimos de ser ese 1%. Estamos justamente apropiándonos de este 1%. Y eso explica por qué hay tanta pobreza, por qué hay tanta desigualdad, ¿no? Justamente en este modelo capitalista es lo que plantea justamente esta excesiva, que va a haber una excesiva concentración en pocas manos capitalistas, y él dice que esto va a llevar a un aumento de la masa de los trabajadores, de la clase proletaria, va a aumentar la miseria y la pobreza, que es lo que sucede posteriormente, lo que sucede hoy en día. Pero él tira una luz de esperanza. A pesar de todo esto tan negativo y todo eso, dice, la humanidad puede salir adelante. Y él tomamos otra vez estas contradicciones, ¿se acuerdan? Las contradicciones dialécticas, la dialéctica dice que se van a enfrentar esta clase obrera con los sectores burgueses, van a enfrentarse, va a haber una crisis y en un momento, bueno, va a haber un cambio social, una revolución total, él dice una revolución total, y en la cual la humanidad va a pasar a una nueva sociedad, se va a organizar, que va a ser la sociedad comunista, en la cual todos vamos a ser propietarios de los medios de producción. Esto lo plantea a nivel filosófico, ¿no? En este momento ni siquiera se lleva adelante ningún ensayo social, ¿no?, en ningún lugar donde se pueda practicar este modelo, ¿no?
Y él pone uno de los elementos de la crisis, del modelo de acumulación, que también lo vamos a analizar bien en profundidad, que es la crisis de superproducción. Crisis de superproducción. ¿Qué es la crisis de superproducción? La que hace que lleve a una mayor cantidad de crisis. Bueno, se van a producir una gran cantidad de bienes y en un momento esos bienes no van a ser colocados, no se va a poder colocar en el mercado, que es una característica central del modelo capitalista, ¿no? Es decir, se van a producir muchos bienes y en un momento ya va a estar satisfecho el mercado con la obtención de esos bienes y ya eso va a producir una crisis. El capitalista va a tener que seguir cubriendo justamente los salarios y todos los costos de producción, pero esos productos no van a ser incorporados en los mercados y va a haber una crisis de superproducción. Y esto es central justamente en el modelo capitalista porque estas crisis después son demostradas científicamente que estas crisis existen. Y las existen porque las vivimos hoy en día. Nosotros estamos viviendo un momento de crisis en este momento. Hay una crisis de superproducción, también hay una crisis de producción, pero también hay una crisis de faltantes en el mundo. Y es lo que termina concluyendo que justamente esta crisis en un momento va a ser insostenible y se va a llevar justamente la revolución total que va a originar una nueva sociedad, que vamos a lograr en esa sociedad justamente poder distribuir equitativamente todos los recursos y vamos a poder satisfacer todas nuestras necesidades sociales, todas nuestras necesidades individuales. Refiriendo a las necesidades sociales, vamos a tener salud, educación, vamos a poder tener acceso a los bienes necesarios para poder vivir, que actualmente no los podemos tener. Ustedes tienen acceso a todos los bienes que necesitan para poder vivir felices. ¿Alguien tiene acceso pleno? Es muy difícil. Hemos vivido durante generaciones, por ejemplo en Jujuy, en el país, esta mañana escuchaba un informe, por ejemplo, uno de los problemas graves que es el problema habitacional en nuestro país. Son generaciones que no han tenido la posibilidad de acceder a una casa. Produce actualmente en Jujuy centralmente una gran cantidad de hacinamiento dentro de las casas. Entonces hay familias que ya llevan 3 generaciones, es decir, el abuelo con sus hijos, los hijos de los hijos del abuelo y los nietos del abuelo con sus hijos que viven en una misma casa, porque no pueden acceder a una propiedad, ¿no? que pueden acceder a una casa, centralmente para poder desarrollarse libremente como una unidad familiar. Bueno, esto dice que se va a lograr justamente con el modelo comunista. Y él pone en el medio antes de llegar, ante el capitalismo, el comunismo, dice que en el medio, en esta transición, va a haber una dictadura del proletariado. Acá terminamos. Que esta dictadura del proletariado, que va a ser una nueva organización de la clase proletaria, ¿no? que va a organizarse socialmente, que va justamente esta dictadura del proletariado va a ser la que va a llevar adelante todo lo necesario, porque él no dice cómo se va a hacer, pero él piensa en que son los proletarios los que van a organizar esta nueva sociedad y que justamente por ser proletarios van a garantizar el beneficio, ¿no? y van a priorizar centralmente al proletario, ¿no? y van a poder lograr justamente el paso al comunismo. El único ensayo que logra ver él de estas formas de organización es en la Comuna de París, ¿no? La clase trabajadora en 1871, todavía está vivo Marx, él ve esta forma de organización, la Comuna de París se levanta, ¿no? y deciden formar un nuevo Estado. Dentro de París, los trabajadores se organizan en sindicatos, ¿no? forman un nuevo Estado que justamente toma todos estos principios y garantiza todos estos elementos para poder llevar a una primera experiencia que él puede ver justamente en la cual la Comuna de París, ¿no? hace un levantamiento obrero, toma los medios de producción, se organiza en sindicatos, ¿no? y lo primero que empieza a establecer es esto que planteaban los socialistas
utópicos, empieza a reducir la hora de trabajo, empieza a garantizar mayor salario, empieza a otorgar todos estos beneficios inmediatamente y empieza a organizar una pequeña comuna en París, ¿no?, que empieza justamente a mirar este cambio hacia esta dictadura del proletariado, pensando en el traspaso al comunismo y como un pequeño ensayo que se trata de llevar adelante en el resto de Europa. Esto fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque hay una fuerte represión por parte del ejército francés, justamente. No puede mantener esta comuna, no vaya a ser que esto se expanda y que termine eliminando a la burguesía y termine eliminando el derecho a la propiedad privada, ¿no? Y se reprime brutalmente, hay una enorme matanza en estos trabajadores de la Comuna de París y fracasa. De esa manera se tira abajo uno de los primeros proyectos y primeros ensayos sociales que hay para llevar adelante esto. Esto después se vuelve otra vez como antecedente, ¿no? Se vuelven otra vez a retomar los rusos, ¿no? El pueblo ruso, cansado del zarismo, ¿no? En 1817 el zar se mete en la Primera Guerra Mundial, le va mal en la Primera Guerra Mundial al zar, y hay una hambruna generalizada, y no se organiza el trabajo, Rusia se encuentra atrasada frente a otras naciones como Inglaterra, que ya tienen en pleno avance la revolución industrial. Rusia recién está empezando a pensar y a organizar las primeras producciones industriales, ¿no? Y bueno, se produce un levantamiento en octubre, un gran levantamiento en la toma del Palacio de Invierno, y son los campesinos, los obreros y una parte del ejército la que se levanta y termina destruyendo el sistema monárquico, ¿no?, tal como habían hecho los franceses, ¿no? Los fusilan al zar, lo tienen un tiempo ahí arrestado, después lo fusilan a toda la familia, eliminan todo el sistema feudal, todo el sistema zarista, lo sacan de raíz, lo eliminan. Cuando digo lo eliminan, los matan a todos, ¿no? Hay una revolución social y toman las ideas de Marx de parte de la mano de Lenin, que es el que lleva adelante todo el proceso de Lenin y Trotsky, son los dos grandes pensadores en ese momento, llevan adelante la implementación de este modelo que nace en la sociedad comunista en el mundo, en Inglaterra, en Rusia. Esta sociedad comunista elimina justamente la propiedad privada, es lo primero que hacen, eliminan la propiedad privada, ¿no?, entregan los medios de producción a los trabajadores, e inicia un proceso productivo que lleva a convertirse a Rusia en un aparato, en un Estado, ¿no?, que logra en un principio cubrir en gran parte las necesidades sociales del campesinado ruso. Y esto existe hasta 1991, no es un Estado que desaparece inmediatamente. Y que se enfrenta en el siglo XX, que vamos a ver, con el otro modelo, que es el modelo capitalista, ya en el siglo XX embanderado, ¿no?, que lleva a la cabeza Estados Unidos. En dos modelos se encuentran enfrentados y que ponen en peligro a toda la humanidad. Cuando digo ponen en peligro, estamos a punto de extinguirnos como humanidad. Los dos sistemas tenían bombas nucleares suficientes como para destruir el planeta 3 veces. No una vez, 3 veces. Imagínense, si hubiese sucedido eso, no estaríamos en este momento hablando, estaríamos en un estado apocalíptico, como pasa en las películas de fantasía, ¿viste? Estaríamos otra vez en la casa de la recolección tratando de sobrevivir. Bueno, eso no sucedió. Pero estos modelos, el modelo socialista, y esto que plantea después el modelo comunista, y el modelo liberal se ven enfrentados constantemente. Estos dos modelos se encuentran hasta el día de hoy, fíjense, estos modelos se encuentran hasta el día de hoy enfrentados. Habrán visto las discusiones entre liberales, peronistas y los sectores de izquierda. Son 3 modelos de pensamiento que tratan de organizar socialmente de manera distinta una sociedad.
Hoy día tenemos estas discusiones políticas. Ustedes que me imagino que consumen muchas noticias, ¿no? Pueden ver. Es un ejercicio saludable si van a ser comunicadores. Bueno, vamos a cortar acá. Hasta acá llegamos.